campaña publicitaria que ha organizado el gobierno, los medios del gobierno e incluso parte de los medios de la oposición para justificar lo que no es sino un rescate nuevamente de la economía española, que está en una situación muy compleja, ¿no? Lo que se sabe es que, por ejemplo, el Parlamento belga, para dar autorización a su presidente, al presidente del país, para aprobar finalmente el plan de reestructuración europeo, dar su visto bueno, obligó a su ejecutivo a que planteara una cuestión casi sine die, ¿no? Que es, por ejemplo, la reforma de las pensiones. Es decir, eso es una de las reformas que va a imponer la Unión Europea, puesto que además hemos de hablar de otro tema importante que prácticamente ha pasado desapercibido a la opinión pública, y es de que en el último día hábil del anterior Europarlamento, no el actual, sino el anterior, el último día hábil, se aprobó el que se llamó Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas, que consiste en un proyecto de privatización masiva de las pensiones públicas en torno al continente europeo, ¿no? Era un plan que definía a grandes rasgos cómo se tenían que invertir las pensiones públicas, cómo tenían que ser pasadas de públicas a privadas a través de esta reforma legislativa que intentaba imponer el Parlamento Europeo. Así que ya tenemos la primera de las grandes condiciones, ¿no? Que será una reforma de las pensiones, o un intento de la reforma de las pensiones públicas en España. La reforma laboral, ya han dicho, y eso ya ha salido algún miembro del gobierno diciendo de forma clara, que la reforma laboral no se va a tocar porque es también una recomendación, entre comillas, de la Comisión Europea, que era una reforma exitosa. Y esta reforma laboral, por tanto, como es exitosa según la Comisión Europea, tampoco se va a tocar. Hay otro factor también que ya ha manifestado la ministra Calviño, lo dijo hace muy pocos días, que incluso la reforma fiscal se hará cuando pase la crisis. ¿Qué sentido tiene hacer una reforma fiscal cuyo objetivo es ingresar más dinero ahora que lo necesitamos, que no esperar a que pase la pandemia para hacer la reforma fiscal? Sentido común te diría que la reforma fiscal se tiene que hacer ahora, que es cuando el país necesita mayor capacidad de ahorro, porque tiene mayores gastos asociados, ¿no? En cambio, la ministra Calviño ya ha dicho que esta reforma fiscal, que era uno de los compromisos del gobierno, se pospone hasta el 2021, el 2022 o cuando sea, ¿no? Son tres cuestiones que ya ha planteado la Comisión Europea como condiciones para el rescate a la economía española. Las cifras todavía son ciertamente inseguras, porque aún no tenemos exactamente la concreción justa de lo que se va a recibir, porque depende todavía de varios factores, ¿no? Sí que hablamos en torno a 77.000 millones aproximadamente, pero que lógicamente no se reciben ni de golpe ni al mismo momento, sino que se recibirán en un plazo de 3 años. Por lo tanto, la cifra real hay que dividirla por 3, evidentemente, ¿no? A esos 77.000 millones le hemos de restar una cifra en torno a 55.000 millones, que son los que ha de devolver nuestro país. Es decir, esos 77.000 millones no son, como dice la propaganda, no condicionados, sino literalmente regalados. No es así. Desde el primer minuto ya hay condiciones para que esos millones se transfieran a las cuentas públicas del Estado español. Eso ha sucedido desde siempre. En la Unión Europea
incluso los fondos FEDER, los fondos de la PAC, por ejemplo, siempre van condicionados a un plan de actuación. Es decir, el gobierno está obligado a enviar un plan de actuación de en qué va a invertir ese dinero, y la Comisión Europea le aprueba o no le aprueba ese plan, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir también con los planes que ahora supuestamente vamos a recibir, ¿no? Estaremos condicionados, y así está en el documento además, a que el presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, tenga que presentar en torno al 15 de octubre un plan de desarrollo de cómo se van a invertir ese dinero. Y ese dinero, como digo, además, hay que devolverlo en una parte, en torno a unos 55.000 millones, puesto que parte de ese dinero que se va a donar, entre comillas, a España y a otros países, va a salir también en parte del presupuesto comunitario para estos 7 años. Entonces, parte de ese dinero que no se va a recibir por parte del presupuesto es el dinero que de alguna forma recibimos como ayuda supuestamente no condicionada. Pero España es un aportador nato, y más desde el momento en que salió de la Unión Europea el Reino Unido. Así que nuestra aportación al Fondo Común se le ha de restar de lo que el Fondo Común nos daría a nosotros. Por eso decimos que en realidad, como España va a aportar entre imposiciones, créditos, aportaciones netas al Fondo Europeo 55.000 millones, si recibimos 77.000 en 3 años, el diferencial son 25.000 millones aproximadamente netos entre 3 años, lo cual nos deja una cifra bastante ridícula, 8.000 millones por año, ¿no? Pensando, por ejemplo, que los ERTES nos han costado en torno a 50.000, a unos 5.000 millones mensuales, ¿no? La primera cantidad que se recibirá, si es que llega, a mediados del año 21. Y será condicionada. Primero, además, se exigirá que ver los resultados. Primero, el país adelanta el dinero. Entonces se producen una serie de resultados, y si son evaluados de forma positiva por los demás países, se entrega el dinero a cambio, ¿no? Que esto también es otra situación bastante sin sentido, ¿no? Te aseguras que las reformas van a ir en el sentido que yo digo, y si no, las hago, pero además no tengo por qué entregarte el dinero. En este caso, la posición de Podemos va a ser de una cesión detrás de cesión. El problema es hasta cuándo y cuál es la línea roja que la propia militancia, si es que realmente podemos llamar a la militancia de Podemos como militancia, será capaz de asumir, porque el panorama que nos viene encima es un panorama muy duro, muy duro. Yo tengo la sensación, por las declaraciones de unos dirigentes u otros, que la única posición que tiene Podemos en este momento es mantenerse, aferrarse, agarrarse, sentarse y no moverse de la silla del Consejo de Ministros. No parece que haya otra opción política, otra alternativa política, otra estrategia política, ni otra táctica que no sea la de permanecer sentado en la sala del Consejo de Ministros. Ayer concretamente ya salía una noticia del señor Echenique que se estaban nuevamente intercambiando documentos con el PSOE para restablecer un segundo pacto de gobierno, puesto que el primer pacto de gobierno, como sabemos, ha quedado muy tocado por efecto de la pandemia. Ahora ya se está negociando un segundo pacto. ¿En qué consiste? Lo sabremos en los próximos días. Pero bien podemos suponer que las renuncias de Podemos se verán incrementadas en la propia medida en que su única opción táctica y estratégica es la de la permanencia en las instituciones, que no en el poder. Es decir, yo siempre
diferencio en política lo que es la institución del poder. El poder es realmente la capacidad para imponer tus criterios a unos u a otros. Y cuando tú entras en política y alcanzas las instituciones, si solo tu único referente son las instituciones, lo que realmente tienes es que controlas irrelativamente a esas instituciones. El poder lo tiene el otro. El poder lo tiene el Banco de Bilbao, el poder lo tiene el Banco de Santander, el poder lo tiene BlackRock, uno de los grandes fondos de inversiones mundiales que es un gran accionista del Banco de Santander y del Banco de Bilbao. El poder lo tiene el Deutsche Bank, el poder lo tiene la señora Merkel, que son los que realmente mandan en la economía, ¿no?